Muy buenas, hoy os traigo un vídeo sobre un artículo que a mí me parece muy interesante y que tengo repartidos por todos los botiquines de montaña que poseo. ¿Por qué? Pues porque son hisopos desinfectantes de povidona yodada o de alcohol. En este caso es alcohol en una disolución al 75% de volumen, ¿vale? Entonces, ¿por qué son interesantes? La parte buena es que son muy baratos, 50 unidades, ya sea de este o de este, cuesta entre 2 y 2,5 euros puestos en casa. Cada 10 unidades de esto, cada 10 bastoncillos diríamos, tenemos un peso de 6 gramos. Eso significa que cada unidad pesa 0,6 gramos. Es un peso muy bajo. Miden 8,2 centímetros, están envueltos individualmente, yo puedo separarlos rasgando el plástico que los une, que está precortado diríamos, para poder tirar de él. Ahí veis unas flechitas para poder separarlos. Puedo llevar 1, 2, 3, los que me dé la gana dentro del botiquín. Yo de hecho suelo llevar un pequeño surtido de ambos tipos y luego os explico por qué. Son envase y aplicador todo en uno, es decir, el propio contenedor te sirve para aplicar ese desinfectante y frotar un poco la superficie de la herida. Son muy fáciles de utilizar, es abrir, ahora os enseñaré cómo se hace, romper una sección y utilizarlos. Ultra ligeros y solo llevas lo que quieres de peso encima y eso es muy interesante y perfecto para botiquines compactos tipo montaña, ¿vale? Por poneros un ejemplo, este es un botiquín urbano que llevo yo y como veis tengo una selección de ellos, de hecho hay, si no me equivoco, 5 y 4, es decir, 5 de povidona yodada y 4 de alcohol, más lo que lleve de más en una bolsa de Mylar roja que es perfecta para llevar en las bolsas de diario o en caso de que tengas un pantalón cargo con bolsillos muy amplios en el bolsillo de la pernera lateral, ¿vale? Entonces ahí llevo un pequeño botiquín de diario para ciudad, que como veis pues no ocupa nada y es muy ligerito y al ser muy ligero y no ocupar nada no da pereza llevarlo y es una parte interesante de los botiquines. Un botiquín muy voluminoso y muy completo y muy lleno de cosas, al final pues da más pereza meterlo en la mochila. Si no pesa y no ocupa, lo vas a llevar siempre. Si seleccionas bien el contenido, te va a dar servicio. La parte buena ya os he dicho, es fácil de dosificar, solo llevas lo que necesitas, envueltos individualmente, muy fácil de usar, ahora os voy a enseñar cómo se usan. Tengo esto simplemente para que veáis cómo se aplica. Y bueno, a la hora de desenvolverlos tenemos el plástico del envoltorio precortado en algunas secciones, de tal manera que podemos tirar de ello, tiramos, y esto es interesante. Yo nunca toco la parte que voy a aplicar sobre la herida, toco esta de aquí, ¿vale? Hay una línea roja, lo que hago es romperla por ahí, dejar que baje el producto a la parte inferior, y ahí está bajando ya. Colma el hisopo y lo que hago es aplicarlo sobre la herida, me sirve para limpiar esa herida con esa povidona yodada, ¿de acuerdo? La povidona yodada mancha la piel con un color, pues bueno, de yodo, básicamente. ¿Qué es lo que implica eso? Pues implica que vais a ver dónde lo aplicáis, ¿vale? Que es algo que, por ejemplo, con la clorhexidina no sucede. La clorhexidina es un desinfectante maravilloso, pero que cuando abres el envoltorio, pues tiene ya fecha de caducidad. En el momento que empiezas a abrirlo, se empieza a deteriorar. Con estos se mantiene todo el tiempo en buen estado. Lo mismo pasa con estos, los de alcohol. Rompes por la sección precortada, tiras de la cabeza que tiene el corte, diríamos, ahí veis que tiene una línea marcada, vuelvo a hacer la misma operación, parto en esta sección, el líquido va a bajar a la parte inferior, de hecho este baja más rápido porque es más líquido y también puedo aplicarlo, ¿vale? Ahí lo veis, cómo puedo limpiar la piel para dejarla desinfectada. Ventajas y desventajas de cada uno de los bastoncillos, de los hisopos. Tenemos los de povidona yodada y los de alcohol. Vale, os explico. El yodo, la povidona yodada, es un desinfectante para heridas que se puede aplicar también en instrumental, mancha, pero se ve claramente dónde se ha aplicado y tiene una caducidad que ronda los 2 años, ¿vale? Los 24 meses. ¿Cuál es el problema de estos hisopos desinfectantes? Pues que se piden en grandes plataformas de venta online chinos y, pues bueno, vienen de China, ¿vale? En los envoltorios individuales no viene la fecha de caducidad, sí que viene en los botes o en las cajas de los hisopos. Cuando compras cierta cantidad, pues te vienen esas cajas. Todos los fabricantes te dicen que duran por lo menos 12 meses una vez que han llegado a tu casa. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente yo hago una compra de 50 hisopos que cuestan entre 2 y 2,5 euros de tintura de yodo y otros 50 hisopos de esto. En total, echadle que son 4,5 euros, 5 euros. Y tengo 50 bastoncillos de estos para repartir por los botiquines, porque yo tengo varios, o para ir reponiendo cuando voy
gastando de un botiquín u de otro. No figura la fecha de caducidad en estos, pero yo sé que una vez al año puedo comprar 50. Tengo más o menos la fecha calculada, que es cuando va a empezar un par de meses antes de verano. Compro, renuevo todos los botiquines y así estoy listo para la temporada de verano, que es cuando más salidas hago, con el material fresco recién comprado, como digo yo. No figura la fecha de caducidad en los envases individuales. Sí, en las cajas. En el yodo es algo que caduca máximo cada 24 meses. En el caso del alcohol es más difícil que caduque porque lo que hace es perder efectividad a medida que se va evaporando parte del alcohol que contiene esta dilución, que como os he dicho es al 75%. ¿Para qué sirve este? En principio para limpiar alrededor de las heridas. No es recomendable limpiarse el interior de las heridas con alcohol porque para empezar escuece y para continuar, pese a que desinfecta, dificulta luego la cicatrización porque es más agresivo con las células y lo que hace es, pues bueno, digamos que quemarlas, entre comillas, dañarlas y dificulta la cicatrización. Seamos sinceros, yo soy de una generación en la que en las heridas te echabas o alcohol o agua oxigenada y sigo aquí, tendré más o menos cicatrices, habrán cicatrizado peor o mejor, pero de momento no me he muerto. Motivo por el cual yo sí que llevo alcohol en mis botiquines, lo puedo utilizar como desengrasante alrededor de la zona para poder pegar mejor un apósito, por ejemplo. En caso de que se me hayan agotado los de povidona iodada, creedme que voy a utilizar los de alcohol porque a mí me da igual. O sea, para un rasponazo o una herida me da lo mismo que cicatrice mejor o peor. Otra cosa es que tenga un corte muy profundo, que requiere puntos y que echa ahí un chorro de alcohol con una botella como si no hubiese un mañana. Eso ya es otra historia, ¿vale? Pero para limpieza de piel, por abrasiones, pequeños rasguños, cortes o demás, es más que válido. Tenéis las dos opciones en el mercado, muy baratas, muy sencillas, y una de las partes malas es que cuando lo utilizas generas una serie de trocitos de plástico que lo que tenéis que hacer es no ser marranos, ¿vale? Llevaros una pequeña bolsita en los botiquines también, vacía, que os va a servir para meter todos esos desechos y llevarlos del monte y no dejar que vuelen por ahí con el viento o que los arrastren. Cuando hagáis una cura, pararos a hacer la cura en un sitio que esté controlado, que tengas una zona de trabajo controlada, higiénica, y de esa manera controlas los residuos, ya sean los envoltorios de estos hisopos, ya sean los envoltorios de gasas, de lo que sea. Recogedlo todo y guardadlo y tiradlo en vuestra casa, en la basura, o cuando lleguéis a un contenedor al final de la salida, pero no lo dejéis en el monte. Eso es fundamental, porque al final estos envoltorios individuales no dejan de generar un residuo, que en este caso es plástico. El envase individual también es un residuo. Si coges este tipo de productos en una botella más grande, tienes un residuo plástico igual, ¿de acuerdo? Que es el propio bote. ¿Qué es lo que me pasa a mí con los botes? No voy a decir los monodosis de betadine o de povidona iodada, pues bueno, suelen tener un tamaño más o menos controlable. Pero una vez que lo abres, tienes que gastarlo completo, ya sean 5 mililitros o lo que sea. Esto tiene una cantidad muy pequeña, que para el típico corte o rasponazo es más que suficiente. Para limpiar grandes áreas de abrasiones y demás, yo siempre digo lo mismo. Agua que tienes en la cantimplora limpia, echas a chorro, a veces con una toallita de estas comprimidas, que os he enseñado alguna vez también, pues bueno, esto se moja, puedes arrastrar la suciedad con ellas y puedes hacer una limpieza de lo grueso para luego acabar dando una desinfección superficial con el betadine o la povidona iodada y de esa manera hacer una cura sobre la marcha de esa abrasión o de ese corte o de lo que sea. Siempre controlad la zona en el sentido de que tenéis una zona de trabajo, mantenerla limpia, manos limpias a poder ser, para no infectar la herida con nuestras propias manos, que ya sería el colmo, y de esa manera, pues bueno, podéis hacer una cura en condiciones. Si os pasáis a esto, yo por mi experiencia dudo que volváis a los envases tradicionales, porque al final, en los botecitos, en las botellas pequeñas, por ejemplo, que llevan tapón a rosca, que las hay, ¿qué es lo que sucede? Pues que no deja de ser un residuo esa botella, y es que además vas a añadir otro residuo, que es el propio líquido desinfectante una vez que caduca, porque a mí, no sé cómo me lo monto, pero ese tipo de botellas sí que se me caducan. Estos los uso a discreción, siempre que tengo alguna pequeña abrasión o demás, pues cojo, saco uno, lo utilizo y ya está, no tengo problema. O sea, compro 50 al año, puedo permitirme en 50 cortes al año, es difícil que me haga. Cuando acaba el año, recojo los que han ido sobrando de los botiquines, los renuevo por otros comprados ese año y así siempre tengo material de desinfección en un modo para aplicarlo bastante cómodo. Veis que, bueno, pues al final es un hisopo de algodón que puedes desinfectar la zona y ya está, no tiene más historia. Para mí es muy práctico. ¿Seguramente haya cosas mejores? No lo dudo, pero es que esta es súper fácil de conseguir en envases
de dosis muy pequeñas, muy controlables, y que me permiten, pues eso, colocarlo en botiquines de una manera muy cómoda y, como veis, muy planito, que me entra en cualquier bolsillo, cosa que no pasa cuando son botes, pues eso, el típico bote desinfectante, que ya tiene un tamaño que es incómodo. En caso de que vayas a hacer una salida con muchos días de duración, que seáis varias personas, seguramente te interese un botiquín en el que no optes por esto o tengas una pequeña cantidad de ellos, pues además encajan muy bien a la hora de transportarlos uno encima del otro. Ya veis que los encajas y de esa manera, pues bueno, no ocupan casi nada y bueno, son fáciles de llevar. Pero igual, aparte de esto, te interesa llevar un pequeño bote tipo spray de clorhexidina, no de mucha capacidad, porque ya os he dicho que una vez que se abre empieza a deteriorarse, hasta que finalmente lo tienes que desechar una vez abierto al paso del tiempo, con el paso del tiempo. Pero puede venir bien para limpiar grandes superficies, desinfectar grandes superficies. Esto es para pequeños cortes, que es para lo que suelo llevar yo, o pequeñas abrasiones, para lo que suelo llevar el botiquín al monte. Si vas a hacer una salida con más gente de más días, te interesa un botiquín un poquito más grande, que no significa que tenga que ser muy pesado, en el que ya puedes optar por otro tipo de desinfectantes, ¿vale? Por lo menos lo de método de llevar esos desinfectantes, como puede ser un botecito tipo spray, que vienen ya comercializados así para limpiar heridas, ¿vale? De clorhexidina, que es un desinfectante que funciona bien, pero estas dos opciones a mí me parecen geniales, y además la clorhexidina es transparente. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo muchas veces con el spray hecho igual en una abrasión grande hecho, y pues igual la zona está mojada porque la limpio antes con agua para arrastrar restos o demás, hecho la clorhexidina y no sé muy bien dónde he echado y dónde no, dónde hay restos de clorhexidina o dónde hay restos del agua que utiliza para limpiar. Bueno, pues la cuestión es que con el betadine, con la tintura de, perdón, la povidona iodada, eso no sucede. Tú donde aplicas el betadine lo ves porque tiene un color. Entonces, hay veces en las que prefiero utilizar este tipo de desinfectante, no hay más. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este vídeo y nada más. Un saludo y hasta el próximo.